No sé si esto es simple o es claro, en realidad no es ni simple y mucho menos claro, ¿eh? El tema de la masonería, bueno, hay todo realmente un misterio, obviamente, en torno a la masonería en el Paraguay, bueno, en el mundo, pero en el Paraguay en particular. Hoy estamos con dos, uno dice que es marrón, el otro cédula verde, todo eso. Después me van a explicar, por favor, dos grandes maestros de diferentes logias, tengo entendido. A ver, después ustedes me van a explicar todo este entuerto masónico. Carlos Quiñones, Centenaria Gran Logia Simbólica del Paraguay. ¿Cómo estás, Carlos? Excelente, Mina. Gracias por la invitación y aquí estamos deseosos de, yo por lo menos, la invitación que recibí, pero no me dijeron de qué tema. Ajá. Pero aquí estoy. Muy bien, ahí está, orden. a poner el pecho. A tus órdenes. No hay nada que Euclides Acevedo, quien no lo conoce, la Gran Logia Simbólica del Paraguay. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias, Mina. Yo sí sé para qué vengo. ¿Sí? Sí. Muy bien, por favor. Euclides siempre sabe para qué viene. Pone con nosotros José Tomás Martínez. Él es del Consejo Nacional de Laicos, dependiente de la SEP. Obviamente no forma parte de la masonería, sino al revés, crítico, digamos, a la masonería. ¿Qué tal, José Tomás? ¿Cómo estás? Buenas noches, Mina. Gracias por la invitación. Gracias por venir. Y Nicolás Delgado, director de Radio Azul y Oro de Luque. Me dice él, no es que yo esté en contra, sino que obviamente abrí, dice, mi emisora para la gente que quería, digamos, protestar. Y también obviamente tiene toda el seguimiento del famoso... monolito. Un monolito, un monumento. Un monumento, y que obviamente generó en alguna gente animadversión, y entonces hicieron toda una protesta que Nicolás Delgado nos va a comentar luego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Y así precisamente nos limitamos a informar y a que la gente tenga su espacio, los que estaban a favor y en contra. Bueno, Jimmy nos preparó para introducir el tema. En realidad hoy vamos a dar un pantallazo, porque después le quiero invitar a los masones solamente, porque también tienen sus internas, etcétera, y para poder, digamos, conocer más sobre esto que genera así muchísimo misterio, cuestionamientos, etcétera. Pero Jamie preparó un informe que sobre todo a los masones le pido que estén atentos para, obviamente, hacer las correcciones si fueran pertinentes. A ver, Jamie. Exactamente, Mina. Bueno, en este primer material nos centramos en el aspecto histórico de los masones. Igualmente la masonería tiene muchos ítems para tocar. Está el aspecto religioso, el cósmico, el social, el político, sus ritos de iniciación, etcétera. Pero aquí, ¿cómo se inicia la masonería en el mundo y en Paraguay? Y algunas preguntas al final del informe que son parte de las leyendas urbanas sobre los masones. Las teorías sobre el origen de la masonería son muchas. Algunos involucran a personajes bíblicos como el arquitecto del templo de Salomón, al mismo Adán o al constructor del arca, Noé. Más adelante en la historia involucran a la orden de los templarios, la de los rosacruces o a los humanistas del Renacimiento. La hipótesis más aceptada afirma que la francomasonería moderna procede de los gremios de constructores medievales de castillos y catedrales, que evolucionaron hacia comunidades de tipo especulativo e intelectual, conservando parte de sus antiguos ritos y símbolos. Limitándonos a la masonería moderna, esta fue creada en Inglaterra en el siglo XVIII, 1717. Desde ahí se extendió a Francia y a otros países de Europa. En Paraguay, según el periodista e historiador Luis Verón, la masonería en el Paraguay se iniciaba el 1 de junio de 1771, estableciéndose el Consejo Supremo de la Masonería Paraguaya. Esta sociedad secreta, discreta, como prefieren llamarse, tiene sus inicios en la preguerra de la Triple Alianza, durante el gobierno del presidente Carlos Antonio López, pero fue a finales de la contienda de la Triple Alianza en que efectivamente empieza a funcionar la primera logia masónica del Paraguay, denominada Fe, operante bajo el rito escocés antiguo, y fue instalada bajo los auspicios del Gran Oriente del Brasil y la autorización del Consejo Supremo de la Masonería Argentina. Otras logias fueron establecidas bajo los auspicios del Supremo Consejo del Uruguay, como la más antigua logia masónica aún existente, denominada Aurora del Paraguay.
fueron iniciados en las mismas varias personalidades de destacada actuación en esos movidos años de posguerra, como los vicepresidentes Cayo Miltos, Adolfo Zaguier y Juan Antonio Jara, y los presidentes Cirilo Antonio Rivarola, Cándido Garero, Bernardino Caballero, Patricio Escobar, Juan González, Emilio Aceval, Benigno Ferreira, entre otros. Lo cierto es que la gran logia simbólica del Paraguay hoy se divide en dos grandes grupos, que en total nuclearían a unos 5.000 masones, además de la existencia de otras 12 logias más pequeñas con 100 miembros cada una. En total serían más de 6.200 masones en Paraguay. Mitos y leyendas. Nos preguntamos si es verdad que la fundación de los partidos políticos primigenios del Paraguay son producto de reuniones masónicas. ¿Por qué el Palacio de López está lleno de símbolos masones? ¿Será cierto que Carlos Antonio López y su hijo Francisco Solano López fueron iniciados en un tipo de rito masónico y que la guerra de la Triple Alianza se habría dado por la prevalencia de otros ritos en la región? Yéndonos más atrás, es verdad que en la independencia de Estados Unidos y en la de toda América estuvo la mano masónica. ¿Existe en Paraguay una escuela o cursos especiales para niños masones? Es verdad que de entre los tres poderes del Estado, el Poder Judicial es el bastión por excelencia de la masonería paraguaya, involucrando y hermanando a muchos funcionarios de este poder. ¿Y cuál sería el gran objetivo de la masonería a nivel mundial? Lo cierto es que su condición de fraternidad cerrada o restringida y restrictiva mueve la curiosidad de muchísima gente, atrayéndolos en busca de una iniciación masónica. Bueno, hay mucho de verdad, más fantasía. A ver, este informe, digo, en relación a este informe, ¿está más o menos bien o...? ¿Sí? Es bastante aproximado a la realidad. ¿Sí? No miente, faltan algunas cosas, sí, muchas cosas más concretas, sí, pero es cierta, básicamente es cierta, impecable el trabajo. Muy bien, como siempre, por favor. Investigó muy bien, Jenny. Bueno, muy bien. Bueno, este tema, hay tantas preguntas que hacerle a los masones, pero ¿es una religión? ¿Es una organización? A ver, ¿qué es la masonería? Si así, 3 o 4 palabras para que la gente entienda, obviamente. A ver. No es una religión, no es una institución política. Ajá. Justamente estas dos vertientes que normalmente se discute mucho en la sociedad. En masonería no discutimos de religión y de política en los trabajos logiales. Ajá. Lejísimo está de la realidad en ese sentido de que nosotros nos metemos en esas áreas. La masonería es una institución filosófica, filantrópica, que busca fundamentalmente incorporar a individuos de la sociedad que puedan ser útiles a su comunidad, a su familia, a su país, trabajando en las logias fundamentalmente en el decantado de las impurezas que todo individuo tenemos en nuestras sociedades. Eso es fundamentalmente la vertiente de la masonería. Ahora, ¿y cómo lo hacen ustedes? Como decía en el informe de Jamie, por lo cerrado que somos, aquel que no fue iniciado en los misterios de la orden es muy difícil que entienda. Hay mucha literatura hoy en día para la comunidad, pero entenderlo realmente no es tan fácil. A ver, Euclides, ¿qué puedes aportar? O sea, ¿qué es la masonería? No es una religión, es una institución. No, es un estilo de vida. Ajá. Es un estilo de vida que busca naturalmente influir en la sociedad. El señor Martínez o el señor Delgado desde su radio buscan influir y ganar adeptos. Nosotros tenemos como premisas la libertad, la fraternidad, la igualdad, la devoción por la ciencia y la tolerancia de las creencias. No somos una religión, pero nuestro libro sagrado es la Biblia. Nada más equivocado de creer que la masonería es una religión, y más equivocado aún que nosotros nos enfrentamos a la Iglesia Católica. ¿Pero la Iglesia Católica se enfrenta a ustedes? Claro, lo que pasa es que había una discusión histórica de carácter político, porque tenemos en la masonería papas, cardenales, obispos y sacerdotes masones. Yo personalmente he iniciado a 2 curas el año pasado.
están con nosotros en la orden y no creo que estén ahí como espías de la iglesia, ni mucho menos. O sea, Juan 23, mi querido José Tomás Martínez, era Rosacruz en 1935 en Turquía. Y se inició en la orden cuando era nuncio en París. Era hermano. Y porque no hay ninguna incompatibilidad en ser masón con ser católico, o por ser más estricto, con ser cristiano. Pero sin embargo, digamos, obviamente vas a hablar vos, pero, por favor. Pero tengo entendido que hasta se excomulga, digamos. Yo te voy a hablar con ¿Me podría permitir a mí, ya que ellos hablaron? Yo creo que cuando se le escucha a los dos hablar, hasta uno quiere ser masón. Pero la verdad es otra cosa. Para nosotros, los masones están excomulgados. Está un documento de la Congregación de la Fe del 26 de noviembre de 1983. ¿Me puede dejar hablar, por favor, usted que es tan tolerante? Voy a terminar. Hasta hoy día sigue la excomunión a los masones. Esa carta de la Congregación de la Fe fue escrita por el cardenal Ratzinger, firmado por Juan Pablo II. Desde el año 1738, de la bula In Eminenti de Clemente XII, tenemos una excomunión contra los masones. Nunca se quitó esa excomunión. Hasta hoy día sigue la excomunión. A ver, ¿qué quiere decir la excomunión? Significa no pueden recibir la comunión, así de sencillo. La Congregación de la Fe, en la carta dice, de que los fieles que den su nombre a la masonería cometen un pecado grave, por lo tanto no pueden recibir la Santa Comunión. Pero entonces, le pregunto por ignorante, sí. Entonces, pero también mucha gente es ignorante como yo en ese terreno. Ahora, ¿no era que Juan Pablo II supuestamente había levantado lo de la excomunión? De ninguna manera. Juan Pablo II fue el que ratificó con su firma la carta de la carta del cardenal Ratzinger fue firmada por Juan Pablo II, de lo contrario no tenía ningún valor. Esta gente se presentan como los santos de la sociedad y todo el mundo sabemos que hay un tráfico de influencias terrible en el Poder Judicial. Tengo sencillamente el nombre de Rubén Olmedo, ustedes le han de conocer, un abogado del foro. Dijo en uno de los periódicos, el tráfico de influencia que ejercen en tribunales los masones es escandaloso. Pero ellos nos presentan como los santos de la sociedad. Hablan de tolerancia y este señor dijo en un programa de Humberto Rubín que yo soy un ignorante. ¿Y sí? Por el solo hecho de que no estoy de acuerdo con ellos. No, o sea, la tolerancia que está manejando tolerancia, ¿me puede dejar terminar usted? No, pero es falso, estoy obligado a interrumpirte porque le estás engañando a la gente que está escuchando. Lo que pasa es que esta gente es tan prepotente porque tienen poder y dinero, creen que a cualquiera les puede hacer callar. Esta es la forma que trabajan los masones. Déjeme terminar. Desde el año en que yo le digo hasta hoy día sigue la ratificación. Pregúntele a cualquier obispo, pregúntele a gente que sabe. Pero si usted le pregunta a un masón, por supuesto que ellos se van a defender. Yo quiero escuchar las dos posiciones. Según usted, entonces, hasta hoy, digamos, no una persona que es católica, cristiana, católica, apostólica, romana, está en la iglesia, si va a la masonería, es excomulgada. Eso le estoy diciendo, sí, es un documento oficial de la Congregación de la Fe, firmada por Juan Pablo II. Toda claridad. En 1917, el canon 2335, que él debe saber, sí habla de la excomunión. Pero el cardenal Sepper, que era prefecto de la Congregación de la Doctrina para la Fe, ocupó después Ratzinger, escribe una carta al cardenal Kroll de Filadelfia y le dice que ese canon se aplica a aquellos que atacan a la iglesia. La masonería no tiene el más y mínimo interés de combatir a la iglesia. Es más, en 1983, Juan Pablo II firma el canon, promulga el canon 1374, donde desaparece por completo y dice claramente que se da una pena justa a aquel que ataca a la iglesia católica. Nosotros ni siquiera cita a la iglesia católica. De modo que, mi querido amigo, ¿por qué yo interrumpo? Porque nosotros estamos obligados a combatir la ignorancia. Es ignorancia bíblica. Usted no conoce su Biblia. Usted está lejos del cristianismo. Por favor, si usted me deja hablar. No, hablar nomás, porque si no, solamente le quiero decir, con relación a lo que le estaba mencionando, de ninguna manera el canon, incluso el cardenal Ratzinger, después, al año siguiente de la condena, o de la ratificación de la condena, explica en el Observatorio Romano por qué
se le condena a la masonería y por qué están excomulgados. Y justamente... Mire que este dato de verdad habla es una del persona canon. que es súper católica y que de verdad conoce mucho de la iglesia, por eso no me llaman John, soy una ignorante del tema, me declaro ignorante, pero digo nomás que no es que me dio un masón esto, ¿verdad? O sea, le digo con una persona que le conozco. ¿Usted está segura que no fue un masón? No, segurísima, lo conozco. Porque ellos se un mimetizan amigo. muy bien, ellos son católicos cuando le conviene. Pero no pueden dar documento para ver si eso Acá tengo, existe es que no, o no. A ver, y vos... Te leo el canon 1374, canon. Pero ese canon justamente explica al cardenal Ratzinger el año siguiente de la condena de que se cambió por motivos de redacción. Entonces abarca todas las sociedades secretas, no solamente a la masonería, sino todas aquellas que están manipulando información como esta ¿por qué? gente. Le pregunto, ¿por qué la iglesia se toma especialmente, digamos, con los masones? ¿Por qué se les comulgado, según usted, siguen, ¿verdad?, siendo excomulgados los masones? O sea, ¿cuál es el motivo, digamos? La base de esa condena es porque los principios masónicos son totalmente contrarios a la Iglesia Católica. Por ejemplo, y uno de sus principios es, por ejemplo, el secretismo, que ellos utilizan muy bien y dicen, no es secreto, sino es discreto. Es un eufemismo. ¿Y por qué el secretismo porque entre cristianos no puede haber secretos. En la Confesión de los Pecados no es secreto. Usted se puede callar un momentito. La Confesión de los Pecados no es secreto. Señor, usted me puede dejar. Usted es tan tolerante. Pero usted es tan tolerante. Usted está obligado a aclarar a la José, si es un gran maleducado, y este es el Serenísimo. Mira, por favor, no es verdad, mala educación. Mira, yo el pienso, ataque, el argumento de este señor es ad hominem. Se pasa ahí hablando mal de mí en la radio. No, yo no hablo mal. Usted no tiene la menor importancia. Usted está atacando su pensamiento, no al señor José Tomás Martínez. No, estoy atacando su pensamiento atrasado, medieval, intolerante, dogmático, necio. Estoy obligado. Y José Martínez, yo respeto al señor José Martínez, pero su pensamiento es inaceptable en este mundo. Claro, la porque Iglesia ustedes son muy Católica tolerantes. Ustedes aceptan solamente la gente que les aplaude. No es cierto. La gente que discrepa con un segundito. es ignorante. Una cosa es la desaveniencia, otra cosa es la discrepancia. Quiero aportar un hecho importante que dijo Euclides. En la masonería no solamente convergen los católicos, sino convergen de todas las creencias religiosas. Nosotros aceptamos al semejante de todas las ideologías políticas y de todas las creencias religiosas. Yo, Mina, soy católico. Yo no sé si Euclides, pero si él dice... No, yo no vengo a mentirte y decirte que todos los domingos voy a misa. ¿Pero comulgás? Normalmente. Por cara dura comulga. No. Hay una excomunión. Eso Pregúntenle a los obispos si no creen en mí, ya que yo soy laico. Otro detalle importante de Mina que ¿Por qué secreto ahora que habló del secretismo? Pues le quiero preguntar por qué el secretismo es un pecado. Pero otro hecho importante que acotó Euclides. Decía que el año pasado ha iniciado a 2 miembros de la curia católica de nuestro país. Nosotros tenemos uno. Y trabaja regularmente. ¿Por qué no dice el nombre? Yo me voy a encargar de llamar al Vaticano. Es que son tan mentirosos. Uno de los rigores o una de las tradiciones que tiene la orden justamente es: yo no puedo develar el nombre de mi hermano, salvo que mi hermano Euclides me diga, sí, puedo decir que yo soy masón. Porque yo sí, la justicia van a tener yo sí te puedo decir con orgullo que yo soy masón. Y no tengo absolutamente por qué ocultar. Ahora, ¿por qué fue secreto? Ahora es menos, es más abierto. Mucho menos. ¿Por qué era tan secreto y sigue siendo de alguna forma secreto? ¿Por qué el secretismo, como dice? Entre otras cosas porque la Iglesia Católica, sus exponentes políticos, estaban en contra de la masonería porque la masonería los ponía en evidencia, porque todos los católicos no son cristianos, están lejos del cristianismo y se aprovechaban de la ignorancia de la gente para explotarlos políticamente. Si no se sabe historia no se puede entender. Entonces, el secreto era sobre las fórmulas, como el derecho de propiedad hoy día, las fórmulas químicas, las fórmulas físicas, las fórmulas arquitectónicas. Eso ya pasó hace mucho tiempo. Ahora, nuestros secretos se basan solamente en las actividades dentro del templo. De tal suerte que a mí no me importa el secreto familiar del señor Martínez o del señor Delgado.
pero nuestro secretismo se refiere exclusivamente a nuestros ritos, no a nuestros principios que son públicos, son históricamente demostrables. Y es más, él dice que nosotros, para ocultar el delito, no contamos nuestro nombre. Y los curas y sacerdotes pedófilos, los delincuentes de la banca vaticana, también hay en todas partes. Entre nosotros, claro que hay sinvergüenza también. No voy a utilizar mis palabras. Con el respeto acá que se merece Nicolás Delgado, voy a decirle lo que dijo un masón en un periódico, Reinaldo Domínguez Did. La institución masónica no está para defender delincuentes. Y hemos defendido indirectamente a muchos delincuentes con la institución. O muchos delincuentes, mejor dicho, se han defendido a través de la institución. Hay un secreto, evidentemente, porque no son tan estúpidos dar nombre de aquellos que han delinquido, como por ejemplo algunos que fueron denunciados por cohecho, fiscales conocidos que después de 5 años se extingue la causa. Los periodistas han investigado, dieron el nombre de Claudio Gaona y hoy, después de 5 años, se extingue la causa. ¿Por qué no dicen hoy la misma cosa? O sea, hay muchos masones que han delinquido y se han escondido detrás de la institución. No digo yo, dicen los propios masones. José, pero José, tan fácil es decir, como lo mencionaste a este ex fiscal, que por apoyo de la masonería él logró su sobreseimiento. Pero eso es una forma de decir, José. ¿verdad? Pero los hechos cantan. No, José, pero hay que ser responsable. Hay muchos masones como él, no solamente él. Ahora, también Euclides te dijo una gran verdad. No todos los masones somos... Y por eso no quieren dar nombre, por eso pero no piense de que la orden está detrás de precautelar el delito. Delitos. Nosotros, lo fundamental para nosotros es respetar la Constitución y las leyes de la República. La Constitución sabe lo que dice, prohíbe las asociaciones secretas en el artículo 42. Y ustedes, para evitar eso, para eludir la ley, la Constitución Nacional. La Constitución Nacional dice de que está prohibida las asociaciones secretas y de carácter paramilitar. Sí. Pero para eludir la Constitución, ustedes no se hacen llamar secretas, sino discretas. José, el 28 de junio de 1895. Puede ser legal, pero no legítima. El informe de Jamie decía que la masonería nace un 1 de junio de 1871. La institución que yo presido nació un 28 de junio de 1895, tiene personería jurídica reconocida por el Estado paraguayo, firmado por un presidente de la República de aquel entonces, pero evidentemente que no es hasta los inconstitucional. Y hasta los médicos yuyos se le da matrícula. Ahora, la legitimidad... José, discúlpame. La institución que preside Euclides tiene personería jurídica, tiene responsabilidad ante los órganos jurisdiccionales del país. La misma, la nuestra. Ahora, como vos decís, una asociación de yuyeros, si tiene responsabilidad ante el Estado, perfecto. Si no, por eso se legaliza cualquier cosa, pero la legitimación... Un ratito, otro motivo por el cual está acá nuestro colega es porque se hizo este monumento que Jamie justamente quiere presentar el informe y quiero saber qué es lo que pasó en Luque en torno al tema, por eso obviamente la radio le dio un gran destaque a todo esto. A ver, Jamie, por favor. Bueno, ¿de qué se trata la polémica sobre esta estructura frente al aeropuerto Silvio Pettirossi y su construcción? ¿Quiénes las construyeron y quién la aprobó? Vamos. A principios de octubre pasado se realizó la Asamblea Masónica de la Sexta Zona, o Confederación Masónica Interamericana, que además de Paraguay incluye a Bolivia, Brasil, Argentina, Chile, Perú, España y Portugal. Además asistieron invitados de México, Rumania y Bulgaria. En total recibieron unas 40 personas, entre ellos 15 grandes maestres. En esta asamblea anual, que esta vez tuvo como sede a Paraguay, hubo reuniones públicas y a puertas cerradas. Los temas tratados fueron la masonería y las redes sociales, la mujer y la masonería y la consolidación de la masonería latinoamericana. Todo visitante vía aérea al Paraguay y a esta asamblea pudo apreciar el monumento que en coincidencia con esta reunión se terminara de construir hace
de 2 meses atrás en la rotonda frente al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi y fuera inaugurado en el marco de la misma asamblea. La ceremonia estuvo encabezada por el gran maestro Euclides Acevedo. El monumento fue construido por la Logia Pitágoras número 17, con el apoyo de la Gran Logia Simbólica del Paraguay. El monumento masónico conmemora el bicentenario de la independencia de nuestro país y los ilustres masones del país, el general Bernardino Caballero y el mariscal José Félix Estigarribia. A mediados de junio pasado, en plena construcción, ya el Consejo Nacional de Laicos pedía a la Municipalidad de Luque retirar al monumento de este lugar. Realizaron varias intervenciones mediáticas y movilizaciones en la zona. El municipio de Luque dijo que nada tuvo que ver con los permisos y tiró la pelota al Ministerio de Obras Públicas. El monumento posee la insignia de la masonería, la escuadra y el compás. Así también lleva grabadas las consignas libertad, igualdad y fraternidad. Bueno, a ver, este monolito, como le quieran llamar, digamos, generó toda una polémica. ¿Ustedes lo hicieron, digamos, con qué objetivo, digamos? Te acaba de explicar Jenny Sí. muy bien. Era un homenaje con motivo del bicentenario a 2 masones que prestaron servicios a la República. Bernardino Caballero y José Félix Estigarribia. Y aquí los señores, en una imagen de tolerancia cristiana, piden la demolición. Es más, intentaron demoler en 3 ocasiones. Por favor, excluirme de los señores porque yo no pedí la está bien. demolición. Pero En todo por tu caso, radio señor. usaron mucho y estimularon en defensa de la fe. Y decían de que el que entraba, al ver eso, entra en un país masónico. Quiere decir que ahí hay un minarete con la media luna, es un país musulmán. Si hay una sinagoga con la estrella de David, es una cuestión judía. Vaya, va cristianismo, mi vea. A ver, ya no tenemos tiempo, hace 40 minutos que Bueno, estamos... sobre el informe que hizo Jamie, Sí. probablemente el intendente haya negado, pero el intendente autorizó la construcción. Ah, finalmente autorizó. Sí, autorizó, ya en el mes de, si mal no recuerdo, mayo o junio, no Sí. recuerdo, pero lo que se cuestiona desde el punto de vista legal es que la Junta Municipal, según la nueva ley orgánica municipal, ellos son los que tienen que autorizar y no el intendente. Y después la Junta que trató el tema. Denegó el permiso ya en agosto, ya cuando ya estaba todo construido, previo a la inauguración inclusive, y deslindó responsabilidad a través de una resolución. Yo te puedo decir que en Luque la gran mayoría ni siquiera sabe que existe eso, porque los luqueños nos pasamos todos los días por el aeropuerto, nos vamos al costado de la Confederación. Entonces cuando salta eso, mucha gente sí fue a ver. Ajá. No hubo una reacción masiva, no hubo una oposición, sí de un grupo que se llama la Agremiación de Poetas y Otras Artes del Luque, que cuestionó vía nota y solicitó que se saque ese monumento y se construya otro. Inclusive enviaron todo una presentación. Ahora, ¿y cuál es el motivo, digamos, ¿Y por qué, digamos, no puede haber ese y otro? O sea, ¿no? Ellos argumentan que se le da una cierta identidad al Luque y al país en sí al llegar, dicen, ¿verdad? Son puntos de vista, evidentemente, pero otros dicen, bueno, vamos a poner una virgen, algo. Tampoco todos somos católicos, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que hicimos fue abrir las puertas al señor, precisamente, representante de los laicos, y hemos pasado grabaciones, sí, de Euclides, de otras radioemisoras, porque a mí me han pedido espacio a través de unos amigos masones que tengo, pero nunca hicieron uso, ¿verdad? Entonces nos limitamos a informar y a abrir las puertas de la radio, como todas las radios, a los que quieran opinar, pero te puedo decir que no tuvo gran oposición de la población, sí de un sector de la población luqueña. Ajá. Bueno, a ver, ustedes son un sector de la población, no luqueña, porque creo que no sos de Luque, ¿verdad? No soy de Luque. Pero sí, vos querés que se saque ese monumento. Hemos pedido. Han pedido. Porque ¿Por qué? parece, o sea, a mi parecer, no solamente desde el punto de vista cristiano, esto no representa a nuestra cultura. Como yo dije en Luque, estaríamos mucho más felices si pusieran ahí, qué sé yo, un chancho luqueño o algo típico nuestro, pero la masonería representa a una élite que se mueve en la oscuridad, manipulan la política. Acá el señor Acevedo dijo en una entrevista en la televisión que aparte de ser una organización filantrópica y todas las cosas lindas, que es una organización política. Claro. Acá se contradice. Política Dijo que no es una organización. Es una organización Hay una grabación. política. ¿Usted me puede dejar terminar, por favor? Pero si te señor tengo que tolerante. interrumpir porque Señor estás, tolerante. estás manipulando a la audiencia, Martínez. Sí, estás desprestigiando a la Iglesia Católica porque estás defendiendo principios que no se A ver, ¿es compadecen. política o ¿Me no puede puede? dejar terminar? Ellos hablaron lo suficiente.
Para No, mí, también, y todo, yo creo, intenta que todo hable. yo creo que no solamente los católicos ni los cristianos estamos enojados por esto. Yo creo que ofende a la gran ciudadanía que sabe bien cómo se mueven los masones. No, esto no es un secreto. Como el propio Norberto Bobbio, cuando habla del futuro de la democracia, habla expresamente cuál es una de las falsas promesas de la democracia. Es que se nos dijo que en la democracia no iba a haber asociaciones secretas. Y es uno de los cánceres que tenemos en la democracia. Y yo creo firmemente que mientras exista una asociación secreta como la masonería, nunca vamos a tener justicia en el Poder Judicial y tampoco vamos a tener una democracia que realmente se merece el país. Bueno, se me acabó el tiempo, lo que quieran decir así, No, 30 tenemos que volver a hablar segundos. largo. No, tenemos que volver a hablar. Es cierto. Te propongo que venga un obispo ilustrado, que conozca la historia y no venir a ser un mal operador de Jesús. A usted le gusta, él era nuestro hermano, era Esenio. Finalmente, la paz sea con vosotros es una palabra de paz. Buscaba justamente la fraternidad universal, buscaba la libertad. La libertad os hará libre, está en la Biblia. ¿Quiere la fraternidad? Amaos los unos a los otros. Mina, si vos no sos masón, y yo no soy masón, somos profanos, así nos quieren. O sea, es una fraternidad solamente para ellos. Todos nosotros somos profanos. Y una de las ideas afines a profanos justamente es que somos ignorantes, nos tratan de ignorantes. Todo lo que no somos masones somos una clase marginada. Vamos a continuar. Palabra que vamos a continuar con el debate. Pero palabra, o sea, el próximo domingo continuamos con el debate. ¿Está? Pero ya se me fue. Lugar a este señor lo voy a enfrentar, en cualquier lugar. Se me fue el tiempo, son 23:48 y ya me sacan del aire. Te voy a dar la Muchísimas gracias, de verdad. ¿Le vas a dar la excomunión? No, bueno, a ver. Si él se cree Dios, es Dios acá. Bueno, a ver, muchísimas gracias de verdad por venir.